que ustedes tienen que preguntarse antes de todo este cuento es ¿qué son las pruebas a ver? ¿Qué son las pruebas a ver? Esa pregunta ustedes tienen que hacérsela y tienen que autorresponderla. Esa pregunta no se la va a responder Miriam, ni Joana, ni María Elsie, ni nosotros. Esa pregunta ustedes tienen que auto respondérsela. ¿Qué son las pruebas a ver? Estoy seguro que más de uno ni siquiera se ha preguntado eso. Segundo, y esto sí que es importante, esta pregunta sí que es importante. ¿Para qué me sirven en la vida práctica las pruebas? A ver, ¿para qué me sirven en la vida práctica las pruebas? A ver, ¿yo para qué carajo le voy a pagar una plata al gobierno que no debería cobrarla? ¿Para qué carajo le voy a pagar una plata al gobierno para presentar unas pruebas? Estas pruebas aquí, a mí, para qué me van a servir en la vida práctica? Les voy a contar lo siguiente, muchachos. Cuando empezó el cuento de las pruebas a ver, eran importantísimas. Ojo que no estoy diciendo que hoy no lo sean. Eran importantísimas porque todas las universidades, además de que te hacían un examen de admisión, tenían en cuenta tu puntaje de las pruebas saber. De un tiempo para acá, muchas universidades optaron porque igual es un requisito, las presentaste, no las presentaste, pero muchas universidades no volvieron a tenerlas en cuenta. ¿Qué está pasando hoy? Y de ahí la importancia de que lo hagas con responsabilidad. Hoy está pasando que muchas universidades, muchos institutos tecnológicos, universidades públicas y privadas están volviendo sobre las pruebas a ver. Están volviendo sobre los resultados de las pruebas a ver. Los que están pensando en la vida universitaria, ojalá todos, se van a encontrar con que para el primer semestre del 2021 muchas universidades van a tener en cuenta la prueba saber. Entonces, de ahí la responsabilidad que tú debes tener al afrontar esta prueba. Están diciendo, esto es un dato para los que están pensando en la Universidad Nacional, están diciendo que la Universidad Nacional, dentro de sus políticas, está analizando la posibilidad de no hacer pruebas de admisión del año entrante, sino tener en cuenta las pruebas a ver, luego tu resultado tiene que ser muy bueno. 3. ¿Te has preguntado cómo hago las pruebas a ver? Muchachos, lo de las pruebas a ver es de responsabilidad, es de seriedad, es de leer mucho. Muchachos, hay que leer mucho. Todavía a ustedes le falta. De aquí al 7, 8 de noviembre le falta un mes larguito. Un mes larguito. Lean, devórense todas las lecturas que puedan. ¿Por qué razón? Porque acuérdense, muchachos, lo que nosotros hacíamos en clase. Acuérdense del cuentecito aquel cuando planteamos las actividades que vamos a realizar, que decíamos ejercicio de comprensión lectora. Ejercicio de comprensión, ese ejercicio de comprensión lectora que hacíamos en las clases, lo vas a poner en práctica ahora. Con una diferencia. En la prueba saber, no te vas a encontrar la lecturita chiquitica que hacíamos en clase. Te vas a encontrar con unas lecturotas. Y tienes que ser muy hábil para leer. Tienes que ser muy hábil para leer. Si tú no eres hábil para leer, tienes todavía un mes larguito para que hagas ejercicio. El manejo del tiempo. Ahí ustedes en estos momentos, en el colegio, con un equipo de profes que es muy bueno, les está brindando la posibilidad de que conozcan la metodología, de que conozcan cómo se maneja el tiempo para que no vayan a tener dificultades el día de la prueba. Eh, eh, eh,
En internet, las pruebas a ver. Entonces, muchachos, llegó la hora. Ya nuestros practica. En internet hay 40.000 entonces ponte las pilas con esto. ¿Por qué nos preocupa? Nosotros, si Dios nos da vida dentro de 4 o 5 años, encontrarnos al doctor Faustino Mazo, a la doctora no sé qué, qué belleza, qué belleza. Entonces, por eso nosotros nos preocupamos y queremos que esa preocupación que nosotros tenemos la tengan ustedes también. Muchachos, grábense una cosa, muchachos de 11 y muchachos de 10, porque les va a tocar también el año entrante. Grábense una cosa. El futuro es hoy. Tu futuro tienes que construirlo desde ahora. Y ese futuro es sinónimo de mucha dedicación, de mucha responsabilidad y de mucha lectura. Todavía te queda tiempo. Todavía te queda tiempo. Aprovecha lo que este equipo de profes maravilloso está haciendo. Aprovechalo. Sácale al máximo de jugo, pregúntele al profe, no entiendo, tengo esta dificultad. Y lo que te quede faltando, complétalo. Gracias a ahora las redes sociales, pues tienen de todo, entonces, muchachos, la invitación es a que métanle toda la responsabilidad a esto de la preparación de esas pruebas y el día que las presenten, el 7, el 8, mucha prudencia, mucha tranquilidad, mucha serenidad, mucha responsabilidad, mucha conciencia y muchachos, especialmente, mucho cuidado con el manejo del tiempo. Gracias a Dios, ahora les están enseñando estos profes cómo manejar el tiempo. Mis muchachos, les deseo en la preparación de estas pruebas y en la presentación de estas pruebas todos los éxitos del mundo, todos los éxitos del mundo. Dios está ahí, Dios te va a acompañar, Dios te da la fuerza de voluntad, pero si tú no la pones en práctica, no haces nada. Entonces, muchachos, el mundo es de ustedes, cómanse ese mundo, apropiense de ese mundo y construyan un buen futuro. Muchachos, mucha suerte. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación muchachos, de la guía número 5, la guía 5. Vamos a mirar qué es lo que hay en esta guía y vamos a tratar de ser breves para que mis compañeritas, Miriam, Joana, tan bellas, tiempo de hacer lo que ellas tienen que hacer. Bueno, muchachos, compañeros de mi vida, vamos a mirar aquí Les aclaramos que los micrófonos los pueden activar cuando lo necesiten. Igual siempre es bueno esperar a que pongan la guía, pero de todos modos sepan que estaba a cuestión de ustedes habilitar el sonido. Yo, chicos. Bueno, muchachos, lo primero es carpintería. Esto es carpintería porque ya está en la quinta guía que ustedes trabajan. Ustedes conocen la estructura de esto. Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Yo pienso, muchachos, que este es uno de los temas, muchachos, que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, en todas las sociedades, en todos los tiempos. En todos los tiempos. ¿Cuál es el tema?
los derechos humanos. Los derechos humanos. Eh, Nosotros en las clases sociales, desde siempre, hemos estado machacando sobre el cuento de los derechos humanos. Entonces, este tema, muchachos, que vamos a desarrollar en esta guía, tiene que ver básicamente con este cuento de los derechos humanos que todos los seres lo vivimos y lo sufrimos y lo sentimos y vemos que a la gente se le violan los derechos humanos, etcétera. Y en nuestro querido país, qué dolor, muchachos, ustedes saben que esto a mí me duele porque ustedes me han visto sufrir en clase. Qué dolor, muchachos, con la situación que estamos viviendo en Colombia en estos momentos, con lo de los derechos humanos. Aquí, muchachos, empezando desde el Estado, empezando desde el presidente de la República, el ministro de Defensa, aquí no se respeta. Aquí no se respetan los derechos humanos, aquí no se respeta nada. Entonces, cuando un Estado no respeta los derechos humanos, pues el resto de la gente tampoco. Entonces el vecino irrespeta al vecino, el otro irrespeta al otro, porque el ejemplo que estamos recibiendo desde arriba, desde quienes manejan esto, es eso, violación de los derechos humanos. Entonces, si ese es el ejemplo, pues entonces practiquemos. Y desafortunadamente, nuestra querida sociedad, muchachos, en estos momentos es terrible. Bueno, si ustedes miran lo que tenemos ahí, niveles de conocimiento, en otro tiempo, vuelvo y les digo, muchachos, en otro tiempo, los subtemas que uno iba a ver de este cuento. Los derechos humanos, una aspiración milenaria. En el trabajo, ustedes van a dar cuenta que desde las sociedades primitivas, ya había una preocupación por esta cosa de los derechos humanos y que hubo en Mesopotamia, en Babilonia, Hammurabi, que nosotros lo conocemos porque lo hemos nombrado en clase y hemos visto cosas, ahí empezaron pues, y ustedes lo van a encontrar en el desarrollo del trabajo. La Revolución Francesa, ahí está la Revolución Francesa, el origen de los derechos humanos modernos, todo el cuento de las constituciones que estamos viviendo hoy, ahí está en lo de la Revolución Francesa. ¿Cómo proteger los derechos humanos? Lo vamos a ver, los mecanismos, la constitución, los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional, la Constitución del 91. Ahí vamos a encontrar todos los elementos para que ustedes conozcan este tipo de cosas. Aquí hay un documentico, muchachos, hay un documentico introductorio, este documentico. En ese documentico, muchachos, yo eh, les sintetizo la historia de los derechos humanos, desde las sociedades más antiguas antes de Cristo hasta lo que está pasando hoy. Lean con atención ese asunto, que es cuestión de interpretación, de lectura. De ese documentico, salen unas preguntitas, ahí están 3 preguntitas de esa lecturita. Entonces usted hace la lectura, con base en lo que hay ahí, usted va a responder las preguntitas. Eso, ejercicio de controles, tenemos importancia de la Constitución del 91 para la sociedad actual. La Constitución del 91 reemplazó a la Constitución de 1886 y le dio leyes y la de justicia y todas las cosas. Y hay algunas cositas. Hay algunas cositas de la Constitución del 91 sobre la defensa de los derechos, sobre el mercado, y hemos hecho ejercicios sobre la cuestión de la acción de tutela, porque ahí está el asunto.
Bueno, aquí hay una grafiquita que viene acompañada de una lecturita que está más abajo. Esto es para que interpreten esa grafiquita. Esa grafiquita tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, con el esto es más que todo el campo de la economía, pero tiene que ver con todo. Entonces, hacen la lecturita que hay abajo y con base en la lecturita interpretan la gráfica. Proceso de crecimiento, proceso de desarrollo, proceso de la tecnología en beneficio de la producción y todo ese tipo de cosas. Ahí está la lecturita que la acompaña. Bueno, hasta ahí, muchachos, lo que tiene que ver con la parte de sociales. La compañerita Miriam Foronda aplicó ese derecho fundamental que está establecido allá al principio, que conoce el origen, evolución y los mecanismos de defensa para los derechos humanos. Entonces Miriam, muy hábilmente, lo aplica desde la religión, lo aplica desde la ética, etcétera, etcétera. Antes de que Miriam empiece, muchachos, yo les quiero recalcar a ustedes una cosa. En el proceso de formación de ustedes y en el trabajo que nosotros hacemos, ningún área o materia, como le decíamos antes, está suelta de la otra. Ninguna es independiente. Todas se entrecruzan. Todas se entrecruzan. ¿Por qué razón? Partan de un principio, y si no que lo diga la profe de filosofía. El objeto y el sujeto de estudio de todas estas cosas es el ser humano. Entonces el ser humano, si tú trabajas con sociales, tú vas a encontrar que ese ser humano que tú estás trabajando en sociales, también va a haber biología, psicología, sociología, química, física, etc. Entonces, todas las áreas del conocimiento, muchachos, todas las que usted ven en el bachillerato y las que va a ver el año entrante donde Dios quiera que esté, todas, una tiene que ver con la otra. Todas se entrecruzan, todas se entrecruzan. Entonces, ninguna área es independiente de la otra. Por esa razón, la compañerita Miriam, ese derecho fundamental que tenemos allá al comienzo, lo va a aplicar en religión, lo va a aplicar en ética, Joana lo aplica en filosofía. Y aunque a ti el profesor de matemáticas y el de castellano y el de yo no sé quién, no te diga, aquí estoy aplicando principios de sociales o de filosofía o de no sé qué, lo está haciendo. Entonces, tú, como ser humano, eres el eje de todas estas cosas y todas dentro de tu cabeza, dentro de tu conocimiento, te aportan alguito en tu proceso de formación. Entonces, por eso se dice que esas áreas son transversales, que es el término que ustedes utilizan en el SENA. Entonces, muchachos, los animo a que hagan a conciencia este trabajito, con mucha conciencia. Y miren, si usted se devuelve en el tiempo, muchachos, y recuerda un poquito cada una de las guías que hemos trabajado en el ciclo 5, todos los temas que hemos trabajado están hilados, están conectados el uno con el otro. Miren lo que trabajamos en la guía pasada sobre afrocolombianidad y todas estas cosas. Aquí está, cuestión de derechos humanos. Entonces, mire que las cosas tienen su lógica y tienen su razón de ser. Muchachos, yo quiero felicitarlos a ustedes, tanto a los de 10º como a los de 11. ¿Por qué razón? Porque con 5 o 6 excepciones, porque no son más, todos, 4, 5 días antes de la fecha de entregar los trabajos, pues ya el 80, el 90% de ustedes me los habían mandado.
Y eso me facilita a mí la función de calificar todo esto. Y trabajos muy buenos, trabajos excelentes. Los felicito, muchachos. Los felicito. Así es, con responsabilidad, así se hacen las cosas. Que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho. Sigue la profe Miri. Bueno, me alegro mucho saludarlos. Joana es la que está llevando, ¿cierto? Entonces me hace el favor ahí yo en la medida que voy leyendo me ayuda pues a mover la guía, sí, para no quitarle y volver a poner lo mismo. Ah, bueno, Muchas pero no, gracias. esa es la pantalla de Soto. No, es la Ah, mía, Miriam. Yo te colaboro, yo te bueno, colaboro. usted va bajando ahí, usted me va ayudando ahí, pues para Sí, no volver a quitar y poner lo mismo. dale, Muchachos, dale, buenos dale. días, espero que estén bien. Quiero comenzar este encuentro, ustedes saben, con un texto del Salmo 4 que dice: tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Repito, tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, aunque yo no diría tanto acostados, de pronto sentaditos. Y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tu palabra se vuelva vida en todos nosotros. Que el trabajo y el estudio no nos embolate esa parte tan importante como es la parte espiritual. Y porque sé que casi el 95% o más, yo creo todos, somos creyentes cristianos en general, creemos en Cristo, unos católicos, otros hermanos cristianos, pero en sí, en lo que he notado en el tiempo que he estado con ustedes, sé que la mayoría son creyentes y recuerden que no es suficiente con creer, sino que hay que hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer. Porque no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino aquel que haga su voluntad. Y hay que decirlo porque es así. Bueno, en los derechos humanos. Entonces, chicos, miren. Siempre he dicho que la primera manifestación de los derechos humanos fueron los mandamientos, que fueron hechos desde la época de Moisés, eh, más de 1000 años antes de Cristo. Esos mandamientos de alguna manera son derechos universales. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos el derecho de que debemos. Todo derecho se vuelve también un deber, ¿cierto? Derecho de ser respetado, de que mis bienes y mis cosas no sean robadas. Otra, que no sea maltratado, que no sea envidiado y envidiado por las personas y que me hagan daño por eso, que me deben respetar el derecho a la vida, que me deben respetar no mintiéndome, no engañándome, que no procurando no ser injustos. O sea, hay muchas cosas que realmente unas pertenecen exclusivamente a lo religioso, como sería la primera, ¿cierto? En los decálogos, la primera es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa nadie la van a meter a la cárcel porque no sea creyente, pero sí debemos cumplirlo. Y le voy a hacer una aclaración. Mire, chicos, yo no puedo negar y seguramente algún día me van a llamar la atención por eso, pero ustedes saben que yo soy católica y miro mucho lo de la historia de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, lo que dije ahorita es mentira. Sí han perseguido a la gente por creer en Dios, sí lo han perseguido, sí. En China, yo les comentaba, no sé si fue en ese grupo, porque como estoy en los 3 niveles, no sé si fue acá, que en China, la semana hace 15 días, le estaban dando una ración de comida a unos chinos y cuando la señora dijo Dios le pague, se la quitaron y la llevaron para la cárcel. Allá no se puede hablar de Dios. En varias guerras que han habido a nivel del mundo, los más martirizados y asesinados han sido los cristianos, los católicos. O sea que eso sí se ha discriminado, hay que decirlo, porque de pronto uno no acaba de saber si tenga tiempo después de decirlo. Mire, voy a decir algo, y sé que eso está grabado, pero pueden consultarlo. Yo a usted les digo, muchachos, no se pueden, si no creen, averigüe, que a mí me conviene que ustedes consulten. Mire,
cuando yo estudié, a mí me dijeron que la Revolución Francesa era una maravilla. Pregunten cuántos católicos, cuántos sacerdotes, miles de sacerdotes fueron asesinados. Muchos creyentes por creer. Con solo decir que era católico, lo asesinaban. Hubo inclusive una ciudad, la Vanté, creo que se llama así, la Vanté, de Francia, que al año y medio se tuvieron que enfrentar a los que dirigían la Revolución Francesa, los jacobinos y girondinos, ¿cierto? Se tuvieron que, y eso la historia no lo cuenta, porque tristemente, muchachos, hay muchas cosas de la historia que no las sabemos, y yo los invito, si Dios nos da vida a ustedes y ánimo a ustedes para que averigüen, porque a veces los que tienen el poder manipulan la verdad. La religión más perseguida es el cristiano, el catolicismo. Me enteré, le digo la verdad, porque a mí me la enseñaron, no, que el modelo de batalla era la Revolución Francesa. Y fue una de las revoluciones donde más se castigaron a los creyentes católicos. Dicen que en Francia de 300 iglesias quedaron apenas el 30%. Los demás fueron quemados. Luego en España, también en el año en España también hubo, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una matanza, pero impresionante, que yo en estos días estuve mirando unos casos que eso está legalizado, sino que los medios de comunicación no lo cuentan, donde las atrocidades que hubo en conventos, en iglesias, con sacerdotes y todo, en un odio desaforado, era increíble. ¿Se acuerdan el año pasado que vimos la vida de los cristeros en México? Eso fue otra cosa, los cristeros de México que defendieron la religión, y cómo hasta lo mismo el presidente de México en su momento trató hasta de quemar la imagen de la Virgen de Guadalupe, no lo pudo hacer, eso fue, milagrosamente, a pesar de que le colocó una bomba, quedó intacta. Entonces, muchachos, los derechos humanos son algo muy importante, pero se callan cuando no conviene. Hoy en África, en Asia, hay un montón, hay varios países en donde están matando calladitos a miles de cristianos en general. Y nadie lo cuenta, porque el que tiene el poder también para manipular la historia. Yo los invito a que el que quiera averigüe y consulte. Y eso que les estoy diciendo, eso ni siquiera está oculto, eso hasta usted lo puede consultar en Wikipedia, que uno le parece que de pronto está manipulado, y también aparece todo eso, aparecen muchas cosas. En la Segunda Guerra Mundial, en la primera, todos, la primera, amar a Dios sobre todas las cosas, ha sido motivo también, pues que yo le decía ahorita que no, también amar a Dios y creer en Dios también ha sido motivo de muerte, motivo de manipulación de la verdad. Y entonces nosotros tenemos que ser críticos en eso. Y si alguno de pronto averigua y me dice, la próxima clase puede inclusive comentar. Porque usted sabe que eso a veces hasta se vuelve peligroso. Ay, mira, está diciendo eso, pero la verdad, pues yo no le estoy mintiendo, y el que no crea, consulte. Tristemente, a veces la verdad se acalla. Bueno, entonces la Biblia y la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, la primera declaración de los derechos del mundo lo tuvo primero el cristianismo con los mandamientos. Entonces dice aquí que asimismo podemos relacionar cada uno de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, y lo podemos inclusive hacer como mirar cada uno de ellos y mirar qué dice la Biblia con respecto a eso. Soto, ¿puede correr un momentico? Entonces, chicos, la Biblia y la Declaración de los Derechos Humanos están ahí. Nosotros tenemos que mirar, es algo delicado. Acá, por ejemplo, hay una serie de textos. Me costó trabajo hacer esto, porque había que mirar y seleccionar y mirar directamente en la Biblia esos. Son muy, muy, muy importantes estos textos. Yo sé que ustedes están muy ocupados, dirán que no sé qué, pero vean, muchachos, esto en un momentico lo hacen. Y ustedes saben cuál es mi frase: la nota pasa y queda lo que usted aprendió. Puede ser que en otra oportunidad usted ya no tenga tiempo de mirar un texto que le hable sobre esto. Entonces, hoy hágalo bien. Hoy aprenda lo que debe aprender. Con sentido crítico, creyendo o no creyendo, pero mirando. El hecho que yo, por ejemplo, mire cuáles son los signos de los satanismo o de cosas en las que yo no estoy de acuerdo, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con él, sino que averigüe para saber, para prepararme, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entonces, la invitación a que, por ejemplo, a leer esos textos, miren y miren que la Biblia es realmente el libro más leído del mundo.
sabio, algunos para criticarlos, otros para leerlo, que sea en nosotros para que miremos la verdad y que sea Dios, no solamente Dios, el que inspire, el que usted encuentre ahí un mensaje que le sirva. Bueno, entonces, aquí hay un escrito sobre la declaración, sobre sí, lo que dice la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y lo hacen con una confrontación bíblica. Entonces es una lectura larga que ustedes van a leer. Yo creo que no es el espacio en ese momento para leerlo. Bueno, leo una partecita. El artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos habla de la obligación de comportamientos unos con los otros, en un espíritu de fraternidad. No puede sino traer a nuestra memoria el tan conocido, esa frase que Jesús dijo, que le dijeron cuáles son los mandamientos que hay que cumplir. El Señor dijo, los mandamientos todos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí falta, y a Dios, ahí falta el de Dios, pero ahí está hablando en cuanto al prójimo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es menester indicar que el amor no tiene aquí una afección sentimental o romántica, no significa sino el respeto a la dignidad del otro y la preocupación activa y empática por sus necesidades. Empatía es una relación mutua, que uno brega, que le caiga bien al otro y que el otro a su vez también, y el caerle bien ahí no está hablando de que usted lo tenga que amar, por lo menos lo respeta, pero ojalá nos amemos, ¿cierto? Dice aquí que debemos insistir, el precepto nos ordena amar a todos los seres humanos sin distinción, nacionalidad o religión. Lamentablemente, alguien alzó la mano, está tapando aquí. Luisa Fernanda Loaiza alzó la mano. ¿Quién necesita? Profe, hola. Sí, hola. Es ¿Qué pedacito que no me deja Gabriela leer? dice que Ya Gabriela le- dice que se le cayó el internet, que si la pueden aceptar, porfa. Ya la acepté, Luisa. Muchas Bueno, gracias por avisarme. Gracias, profe. bueno, Listo. entonces aquí habla pues de la Biblia, del amor que debemos tener al prójimo, de la fraternidad que debe haber. Dice que la Biblia no nos permite distorsionar burdamente la intención de estos versículos, y dice que en la historia del Éxodo se usa el mismo término, ¿cierto? Amar al prójimo. Bueno, ¿puede correr Nelson, por favor? Nelson. Soto, nos ordena, como los dos son jefes míos, me toca, me olvida. Entonces aquí vea lo que dice acá. Aquí se dice que la Biblia en el Éxodo nos ordena explícitamente también amar al extranjero, como a nosotros mismos. Mire que aquí entonces no cabe ese odio a las migraciones, a las personas, ¿cierto? Una cosa es que usted no los odie, ¿cierto? Y otra cosa es que algunos dicen, pero es que si el extranjero llega a hacer daño a una parte, entonces tal cosa. No estamos hablando en ese momento del comportamiento, es que el comportamiento, uno no debe aceptar nunca un comportamiento indebido ni a los nacionales, ni a los internacionales, a ninguno. Están hablando de la acogida a la persona en sí como ser humano, que hay que ayudarla y protegerla. La Biblia, al igual que la declaración, prohíbe infracciones contra la propiedad y el buen nombre, proscribe la explotación del trabajador. En la Biblia hay unos textos muy buenos donde habla que hay ya que el patrón que no pague lo justo a sus empleados. Habla, o sea, realmente la Biblia es espectacular, ¿no? Lástima que nosotros no la leemos, muchas veces estamos aburridos, no sabemos qué hacer, y ni siquiera se nos ocurre, porque es que la Biblia ni siquiera hay que leerlo porque se me aburrido, no, sino porque es el libro que nos da la norma para vivir bien, contento, para saber que la misericordia de Dios es grande, pero Dios también nos exige, ¿cierto? Él no es un bueno ahí sin pedir, no, nos está pidiendo nosotros que respetemos al otro, que lo amemos. Ayer estuve escuchando misa y entonces el padre decía, es que hay una persona que tiene un montón de errores y es digamos, entre comillas, pues delincuente, y hay otro que es muy bueno, entonces uno a quién se le dirige más, al bueno, para evangelizarlo. Entonces ya el padre, no señor, ¿a quién realmente, quién en el momento es el que más necesita que se le hable? Al que está orando mal, al que para decirle como ser humano, que, pues mirar la forma de cómo hacerle ver que de pronto, sin ser uno muy metido con la vida del otro, cómo se le puede ayudar. Porque el Señor dice, ¿de qué vale? Pues no tiene gracia y es lo normal que usted entre amigos se lleve bien, pero ¿a quién le cuesta más trabajo uno llevarse bien con aquel a quien le genera dificultad, le genera rabia, o a quien uno está viendo que de pronto está en un error? Entonces la Biblia en eso nos exige que el amor al prójimo debe ser no solamente de palabras, sino de hecho. La Biblia, al igual, dice acá, la Biblia, al igual que la declaración, prohíbe así la infracción contra la propiedad, o sea, no robar, el séptimo, el décimo, bueno, todo esto. La explotación del trabajador, impone derechos
a la sociedad, que indica medidas que permitan a todos un mínimo de felicidad. Bueno, entonces listo, la lectura es larguita, ahí nos quedaríamos. Vamos a ir mirando, Soto, por favor, más abajo. Entonces recuerden que los mandamientos es un código moral y de alguna manera la mayoría de los mandamientos son delitos. No solamente son comportamientos morales que, pues, si usted no cree en Dios, no lo van a meter a la cárcel, aunque a excepción de lo que le estoy diciendo, que en alguna parte la persecución se da, pero si usted no va a misa o al culto, pues no le van a hacer nada, pero usted como creyente, como miembro de la iglesia, pues sí se va a sentir mal no cumplir con ese precepto. Eso no es delito, pero lo que es robar, mentir, el derecho a la vida, el violar el derecho a la vida, la codicia que implica cobrar más de la cuenta, bueno, un montón de cosas, esos son delitos. Entonces mire que realmente los mandamientos son un código moral que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, entonces luego aquí dice que listo, considerar que el reconocimiento de la dignidad es inherente y de los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana, es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Bueno, si sigamos otro, miremos la actividad. Bueno, entonces esa lectura ustedes la van a hacer bien juiciosos. Entonces ustedes esa lectura van a escribir, vea que es sencilla la actividad realmente. A mí lo que me interesa es que la hagan y que se vuelva vida. Escriba 5 ideas importantes de la lectura anterior. ¿Listo? Eso está fácil, pero qué bueno que sea realmente consciente y que no resulte todo el mundo copiando casualmente, pensando lo mismo con punto y coma. Pilas pues con eso, cada uno lo va a hacer conscientemente. Bueno, en la actividad número 6, esta requiere un poquito de cuidado, pero estamos hablando de 10º y 11. Dice, de acuerdo a lo visto sobre la Declaración de los Derechos Humanos, y esto lo estoy hablando de lo que hemos visto y lo que han visto con Soto. Ustedes, ¿cierto? En las actividades anteriores van a hablar de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, en general están resumidos en 30. Ustedes en la actividad que van a tener con Soto, ahí se van a explicar, que yo lo estoy viendo la actividad, se va a explicar, y al usted saber cuáles son los derechos humanos, usted va a hacer lo siguiente. Coloque entre paréntesis a qué derecho hace referencia las diferentes situaciones de los siguientes textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, nombren jueces y oficiales para todas las ciudades, que, bueno, todos esos son textos bíblicos, y ahí hay una situación, usted va a colocar a qué derecho hace referencia. Dice, nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios le va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no hagan diferencia entre personas y otras, ni se dejen sobornar. Entonces, ¿cuál derecho usted va a colocar aquí? ¿Cuál es el derecho que aquí está haciendo referencia? ¿Alguien sabe en ese momento? ¿Alguien se atrevería a decir algo parecido? Chicos, pueden activar el audio. ¿Hay alguien que sepa en eso que dice que no perviertan la justicia, que sean justos, que no se dejen sobornar? ¿A qué derecho, más o menos, tranquilo que tampoco, más o menos, a qué derecho está haciendo referencia? Ninguno. Entre los derechos hay varios que dicen que el derecho a tener un justo juicio, ¿cierto? Hay uno que dice que el derecho a tener un juicio justo y a ser tratado, inclusive en alguno hay una frase que ustedes la han escuchado, que nadie es culpable hasta que, ¿cómo es? Que nadie es, que todos son inocentes hasta que se compruebe, ¿cómo es? Nadie es culpable Todos son inocentes hasta que se comprueba su delito, ¿cierto? Pues ahí lo dije al revés, pero bueno. Entonces, a ver, ¿quién va a hablar? Dígame el nombre porque aquí no lo estoy viendo. Hola. Un chico iba a hablar y también es... ¿Ah? Estábamos completándole la frase. Que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, así es. Bueno, ¿alguien sabe a qué derecho hace referencia este? Ustedes han visto ya los derechos humanos, ¿cierto? Se dan cuenta que, mire, vea, nosotros vemos todas esas cosas y al final no le ponemos cuidado. Acá el derecho a tener un juicio adecuado. Por eso una persona cuando se le detiene injustamente, sin
digamos, sin orden de captura, alguna cosa, lo tienen que soltar por más culpable que sea. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a un juicio y a un debido proceso. Ese es un derecho. Ustedes van a colocar aquí cuál es el derecho que hace referencia a eso de tener una justicia y un juicio correcto. Dice acá la segunda, las comunidades señalan la práctica del derecho y la justicia. Bueno, eso también va por el lado. Soto, ¿me podría...? Entonces, por ejemplo, Pablo convoca su derecho de ciudadano. Vea, Pablo es judío, ¿cierto? Y es de la religión judía. Pero Profe, él una pregunta. nacionalizó en Roma. Espérate, ahorita ya le voy a contestar. Y entonces él apela, él lo van a juzgar, pero entonces lo va a juzgar Poncio Pilato, que está en Judea, y él pone de antemano y quiere que le ejerzan el derecho como ciudadano. ¿Hay algún derecho que habla de eso? ¿Alguien sabe? De los que están dando la mano. Diga, hable, active el audio. Hay un derecho que habla, ¿el derecho a qué? A la nacionalidad. Y cuando usted tiene derecho a esa nacionalidad, es un derecho de la Constitución, aquí es la que se colocaría, usted tiene derecho a los derechos que en ese país tiene. Entonces, por ejemplo, ¿a qué? Derecho a que si usted está en otro país y tiene problemas, hay una cancillería que si vaya le debe tratar de ayudar a solucionar ese problema. Con la nacionalidad usted hace rendir, pues, digamos, las garantías que usted como ciudadano tiene con respecto a ese país. En este caso, el derecho a la nacionalidad, Pablo la está ejerciendo para que el juicio se lo hagan en Roma y así van a tener más consideración con él, debido a que a él lo piensan matar por estar evangelizando. Entonces, él ahí recurre a ese derecho de la nacionalidad y a lo que eso implica. Entonces, mire, todos estos son ejemplos, me tocó buscar todos los ejemplos de textos bíblicos, y usted va a colocar aquí, por ejemplo, dice acá una, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Mire lo que hace del recién nacido. Si es niña, déjenlo vivir, pero si es niño, mátenlo. Ahí está muy claro cuál es el derecho que están violentando, ¿cierto? Posible que no. Bueno, mire, todos son diferentes derechos. Son textos bíblicos con derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, ustedes miran, son 30, y vuelvo y les digo, ustedes ya han visto los derechos humanos, son 30, en la Constitución están también, y en las actividades que Soto va a colocar anteriormente, antes de la mía, también van a hablar de los derechos, si no lo consultan. ¿Para qué? Para que pongamos en práctica realmente esos derechos cuando se aplican, ¿de acuerdo? Ya eso sería como las dos actividades. Realmente son, pues, la primera, que son las debidas principales. No se copien, cada uno de verdad sea consciente y la contesta. Y estas requieren saberse más o menos los derechos humanos, y ahí lo colocan, deben colocar, deben enunciarlo. No es que digan digan el artículo número 5, o pueden colocar número 5, dice el derecho a la vida, ya. El número 29, el derecho a un debido proceso. Así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No. Profe, sí, yo. Digan el nombre porque como no lo estoy viendo. Luisa Gil. Hola, Wilita, ¿cómo estás? Profe, era para ver si era necesario escribir eso o le podía sacar impresión. Impresión, pero imprimir. Pues copia solamente a la actividad 6. Y colocarle el número 1 tal y tal cosa. Bueno, pues. Sí, Soto, ¿usted qué piensa? Porque usted es el que Profe, califica. pues entre los paréntesis poner el derecho que, pues, que Por se eso, va con es que eso es que eso es lo que hay que hacer. Para eso es fácil. Sí, sino que ella se refiere es para no copiar todos los versículos que están ahí, sino imprimir esa parte de la actividad y ella entre paréntesis poner Claro, los claro, derechos. claro, sí. Es que es mal, el texto bíblico ya está copiado, no lo tienen que buscar, sino que yo coloqué el texto para que ustedes supieran de dónde lo saqué, pero no hay que copiarlo, es solamente el derecho. Sí, mi niña. Bueno, Así que, profe, muchas gracias. no, con mucho gusto. Y de todo corazón que el Espíritu Santo nos ilumine para que la tía se haga, nos quede alguna cosa, o nos quede todo. ¿Listo? Bueno,
Ya sería como eso. ¿Alguna otra pregunta? Los derechos humanos, pilas. Es muy difícil y la historia hay que atenderla debidamente. Bueno, gracias. Ahora entonces vamos a ver el proyecto, vamos a ver con Joana, ella nos va a explicar las dos actividades que tienen que ver con el proyecto obligatorio y luego ella les va a explicar una actividad que hay para ahorita con respecto al proyecto de paz. Pero ella ahorita les va a decir, listo, entonces, bienvenida Joana y gracias. Ahí la dejo. Soto, Querido. dejas de compartir pantalla, porfa, para yo presentar y ya luego ahorita lo del concurso. Soto, no, no es Soto el que está en ese momento ahí. Sí, por eso. Gracias, Pico. Ya voy a compartir yo pantalla. Espero que todos estén muy bien, que pues de algún modo les haya ido muy la entrega de la reflexión de aprendizaje y con la antigua entrega de reflexión. Bueno, hoy vamos a ver, si me están viendo pantalla, ¿cierto? Sí. No se ve bien, ¿cierto? Se ve corrida la letra. ¿Y por qué no le servía la otra a Joana? ¿No era la misma? Sí, si no era para no molestar de pronto mucho a Soto, porque sí hay que subir y bajar un poquito y para presentarles ahorita Ah, ya. como Porque es que es el... cierto que no se ve Soto, ¿cierto? No se ve bien, se ve No se ve corrida. bien. ¿Sí se ve bien o no se ve No, bien? no se ve bien, no se ve nada, no se entiende nada. Bueno, espérenme, yo dejo compartir otra Usted, vez pantalla. o de pronto, Soto, usted, ¿cierto que usted lo puede volver otra vez a colocar? Pues vamos a ver, yo pienso que sí. Ahí, Ahí sí. listo, perfecto. Ahora sí. Listo. Bueno, muchachos, después de darles pues como ese pequeño saludo, espero que estén bien. Y bueno, como ya se les había anunciado desde la semana primera en la que se les compartió la cuarta guía, pues ya esta quinta y la sexta va a estar acompañada de dos actividades adicionales que son los proyectos, pues como se dice, obligatorios, ¿cierto? El uno es de Cátedra de la Paz y el otro es de Afrocolombianidad. Finalmente, yo creo que yo les había hecho pues como mención de que esta Cátedra para la Paz pues nació, digamos, en el gobierno Santos, cuando se puso en evidencia que pues la resolución de los conflictos no es solamente necesario desde el punto de los gobiernos, ¿cierto? Desde el punto estatal, sino también desde lo micro, lo particular, ¿cierto? Entonces, es necesario garantizar el derecho a la paz, tanto en ámbitos sociales generales como en el aspecto pues, de usted mismo, de su familia, de su entorno, pues como más cercano. Es muy natural, nosotros como humanos y yo creo que más como colombianos, como esa tendencia al conflicto. Y eso se da pues por muchas razones. Por conflictos de intereses, ¿cierto? Porque no estamos de acuerdo con el otro, porque pues tenemos valores distintos, entonces tenemos desavenencias, tenemos desacuerdos y pues es necesario ver cómo se resuelven esos conflictos, esos desacuerdos, ¿cierto? Entonces hay varias maneras, digamos, de solucionar esos problemas que precisamente aquí, pues el tema principal de esta guía es el conflicto de parejas, algo que vemos totalmente, ¿cierto? Las relaciones humanas, no solamente las de pareja, sino cualquiera, están llenas de conflictos, ¿cierto? Es ineludible, es inevitable usted no tener conflictos con una persona, ¿cierto? Precisamente por lo que les estaba diciendo, porque sus intereses son distintos, porque sus valores entran en juego ahí también, por un montón de cosas que nos hacen entrar en desacuerdos y en pues, cosas que nos llevan a los conflictos.
Entonces, digamos que aquí este cuadro que está, este, ¿cierto? Pues muestra, si bien en relación a los conflictos de pareja, yo creo que aplica para cualquier situación. Está el ceder, ¿cierto? A veces somos muy sumisos, entonces les damos siempre la razón a los demás, aunque creamos que no estén en lo cierto, ¿cierto? Evadir, vámonos por la tangente, no solucionemos esto, hagamos como si nada hubiese pasado. Está el imponerse, yo siempre tengo la razón, yo siempre tengo que tratar de imponerme ante el otro, decir que lo mío, aunque yo sepa en el fondo que no es lo cierto, no es lo más correcto, pues yo siempre debo tener la razón. Y pues sencillamente también está el buscar acuerdos, que eso sería pues como lo ideal, buscar acuerdos. El ceder está bien en ciertas ocasiones, pero el buscar acuerdos, el tratar de dialogar con el otro, por eso pues en el marco de los diálogos de paz fue tan interesante eso, porque dos partes contrarias se pusieron a dialogar, a ver qué podían hacer para solucionar ciertos conflictos que se tenían en esos bandos opuestos, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente, pues yo creo que el tema les puede servir mucho a ustedes, no solamente para solucionar sus problemas de pareja con sus novios, ¿cierto? Sino también para los problemas en general, que como les digo, es ineludible que usted en cualquier situación, en cualquier ámbito, pues no tenga como ciertos desacuerdos, a veces no se sienta mal con lo que le dice el otro, entonces hay que expresarlo y tratar de buscar acuerdos. Entonces, pues ya para las próximas ocasiones entraremos más en la explicación pues como de este tema que es muy importante porque como les digo, no solamente aplica para las situaciones de pareja, ¿cierto? Sino para los aspectos generales de la vida y que ustedes están en una época en la que pues están ligando, están teniendo novios, pues algunos ya desde hace algunos años, otros apenas están como incursionando en la materia del amor, entonces pues es muy importante, digamos, este tema, ¿cierto? Realmente la actividad 7, ¿cierto? Pone en evidencia entonces pues como un desacuerdo de una pareja de Zoraida y Milton y entonces pues usted va a tener que poner en evidencia qué situación o cómo obraría o qué sería lo mejor pues para esta hipotética pareja, ¿listo? Que yo creo que, pues que muchos se identificarían. Sí, no se entiende, no se ve o sea, los muchachos deben estar poniéndole cuidado a lo que está diciendo, porque Sí, realmente el texto no se entiende. Está corrida la letra. Pero bueno, su explicación, ellos cuando ya vean la guía se van a dar cuenta, no se ve nada, no se entiende La nada. letra se ve borrosa. ¿cómo? Está borrosa. Que Y la corrida letra se la letra. veía borrosa. Pero la explicación de la profe fue muy clara. Ah, sí. Listo. No, Entonces, de pónganle todos cuidado a modos, la explicación. entonces, espérenme, yo miro una cosita. A ver si así. Ah, yo creo que así. Listo. Bueno, el proyecto de afrocolombianidad tiene, digamos, dos textos diferentes. En realidad son dos párrafos, pero esos párrafos pertenecen a dos situaciones diferentes, aunque están conectadas, ¿cierto? El primer texto, bueno, los dos textos en general hablan de la esclavitud. Creería yo que estamos todavía en la época colonial, ¿cierto? Donde estaba más fuerte, pues como la venta de esclavos, la martirización, porque de verdad, pues comprar un esclavo era un asunto de mercadeo impresionante. El que conseguía esclavos para venderlos, para comercializarlos, pues era algo muy impresionante porque había un día específico para comprar y vender esclavos
Y bueno, eso era pues como una parafernalia muy organizada, pero que obviamente a la luz de los derechos actuales pues no está nada bien. El primero, bueno, los dos en realidad hablan específicamente de mujeres afro, ¿cierto? Entonces, ahí se pone en evidencia también cómo eran tratadas las mujeres esclavas, ¿cierto? Cómo eran comercializadas. Claramente, pues no es como difícil imaginar que el precio de una mujer esclava a un hombre esclavo, pues era supremamente inferior. Y pues si de pronto estas esclavas incurrían, digamos, en ciertos delitos o pues cosas que no debían hacer en su posición de esclavas, pues, eh, pues se les asesinaba, ¿cierto? Y eso era un espectáculo público, ¿cierto? Se les llevaba a la plaza pública, se les juzgaba, se les decía por qué eran sometidas a ese castigo o a la pena de muerte, y pues finalmente se procedía a, a la ejecución, ¿cierto? Independiente. Habían varios, digamos, varios métodos. El primero cuenta que pues estaban llevadas con una soga alrededor del cuello por la plaza pública, mostrándola, ¿cierto? Era un espectáculo, de verdad era el No show. se oye entrecortado. Qué pena, entonces debe ser el No, internet. se Se oye oye bien. entrecortado, Es Giovanni. el internet. Profesor, internet porque se oye bien. Ah, ok. Muchas gracias, Sara. Johanna, ellos más Entonces, bien leen, yo creo que es mejor, O se oye porque hay bien, que se oye dejar bien, bien. porque acuerden que Se oye y se ellos ve deben ir bien. a reclamar. Sí. listo. Y entonces era un show, ¿cierto? No había, digamos, televisión, pero hacían de esas cosas un espectáculo total. Digamos que ese era el entretenimiento de la época, por decirlo así. Entonces, bueno, digamos que los dos textos hablan como de ese tipo de situaciones, de cómo vivían específicamente las esclavas, de a qué eran sometidas, ¿cierto? Entonces la actividad, pues precisamente habla, bueno, cuestiona eso y les pone a ustedes que pongan de manifiesto cuál es su posición respecto al tema, ¿cierto? Yo creo que eso es muy interesante y que ustedes, pues para mí es fundamental textos que pongan a ustedes a reflexionar y a decir, bueno, ¿cuál es mi posición frente a eso? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer yo en caso tal de que yo vea una situación de estas o en caso tal de que yo hubiese vivido en esa misma época, ¿cierto? Entonces, pues a grandes rasgos, ya más adelante entraremos como un poco más en detalle. Esto sería pues como las dos actividades de los proyectos obligatorios. Aparte de eso, recuerden que hace 15, 20 días habíamos lanzado un concurso de dibujo, grafiti, caricatura sobre la paz, ¿cierto? Estábamos celebrando la Semana por la Paz, aunque esa semana en el país fue de mucha controversia, de mucha agitación, pero finalmente queríamos que ustedes se manifestaran, ¿cierto? A través de lo gráfico sobre qué concepciones tenían ustedes de la paz, cómo se construía la paz, etc. Recibimos sus dibujos, ¿cierto? Del ciclo de ustedes hay 2 finalistas, ¿cierto? Entonces, pues lo que vamos a hacer hoy es votar por cada uno de los dibujos de los ciclos. Ya les voy a compartir pantalla para que miremos bien esto. Esta es la página, ya les vamos a enviar el link, ¿cierto? Ustedes ponen el nombre completo, todo completo, ¿cierto? No se van a poner nicknames, pues no, estamos en un asunto serio, entonces van a poner el nombre completo, ¿cierto? El grado, ¿sí?
van a buscarlo, porque ahí están todos los de la institución, entonces lo van a buscar bien hasta el final, que ustedes son los ultimitos. Y aquí entonces se empiezan a mostrar los dibujos. Ustedes deben votar por cada ciclo. Escogen uno por cada ciclo, ¿cierto? Entonces se les muestra primero los dibujos, está el nombre del chico que participó, ¿cierto? El grado, el dibujo y la foto del chico que participó. Entonces, digamos, está el ciclo 1, que es segundo y tercero, ¿cierto? De este ciclo, por ejemplo, participaron 3 estudiantes, entonces. Luego de que les sale como las imágenes, les aparece la pregunta, ¿cuál es su favorito de ese ciclo? ¿Cierto? Entonces usted vota por el que más le haya gustado. Así con todos los ciclos, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5. Entonces, pues igual ustedes pueden subir y bajar para volver a ver cuál le gustó, para finalmente ver cuál es el nombre del participante y pues así votar, ¿cierto? Entonces este es el ciclo 4 y finalmente el ciclo 5, que me imagino pues que es el que más les interesa a ustedes, pues por ser el ciclo de ustedes. Entonces está este dibujo de Valeria Acevedo Giraldo del grado 11 y Daniela Gómez Osorio del grado 11 también. Votan y finalmente le dan enviar. Solamente es eso, ¿sí? Y ya pues esperamos en la tarde cerrar pues las votaciones y ya pues en las horas de la tarde y noche tener finalmente los ganadores. Cuando tengamos los ganadores finales, pues se les hará su debida demostración en la próxima semana, ¿cierto? Y en las redes sociales, pues me imagino que también pondrán quiénes fueron finalmente los ganadores, ¿cierto? Entonces, esa es la actividad de hoy, ¿cierto? Les voy a poner de una vez el link para que pues lo vayan haciendo, no lo vayan a dejar pues como atrás. Y eso sería como todo. Voy a ver si yo puedo... Listo. Ese es el link para que de una vez ingresen, ¿cierto? Antecitos de dar término a la clase de hoy. De pronto tienen alguna pregunta precisamente de eso, de lo que hemos dicho todos los profesores. ¿Todo bien? Listo. Listo. Les habilitamos entonces el chat para que los de 11 también le corran a pagar sus ICFES. Ana, Hola. permíteme un segundito. Claro. Vean, para todos, para los de 10, para los de 11. A propósito de la violación de los derechos humanos, ustedes se dieron cuenta que hace 10, 15 días la brutalidad policial en representación del Estado allá en Bogotá cogieron un tipo, mejor dicho, y no tiene nombre lo que le hicieron. Después hubo unas marchas, el 21 en todo el país. En Bogotá, 14 muertos, todos jóvenes de la edad de ustedes, como consecuencia de la brutalidad policial en representación del Estado. Marchas en todo el país. Entonces yo les voy a hacer una invitación, muchachos. A raíz de eso, ayer, la Corte Suprema de Justicia falló una tutela que busca precisamente que en todas estas marchas y en todas estas cosas, las fuerzas del Estado representadas por el ESMAD, por la policía y por el ejército, respeten los derechos humanos. Salió un fallo de la Corte Constitucional diciéndole al gobierno,
diciéndole al gobierno que... Profe, Dime. buenos días. Ahora para decirle que pues, los de 11-1, estamos gran parte aquí en el colegio, pero todos estamos aquí en la clase conectados. Listo. Ay, Bueno, muy Entonces bien. era para que tuvieran en cuenta la asistencia. Bueno, igual en la página del colegio van a encontrar el resumen de todo esto. Entonces, muchachos, ¿cuál es la invitación? Que lean el fallo de la Corte Constitucional que salió ayer, sobre todo estos compañeritos que van a presentar las pruebas. Lean ese fallo y lean cuál fue la posición del presidente de la República hoy, la posición del gobierno. Palabras más, palabras menos, la posición del gobierno es desconocer, como lo hacen en todas las dictaduras del mundo, desconocer el fallo de la Corte Constitucional y alargar la decisión que el gobierno debe tomar frente a las recomendaciones. Las recomendaciones dicen que los del ESMAD no utilicen la escopeta 12 esa que están matando a la gente, que la policía no debe estar armada para cuidar estas marchas, sino del bolillo, no sé qué, un montón de cosas. Y como hacen en las mejores dictaduras del mundo, la posición del gobierno prácticamente en el fondo es desconocer el fallo de la Corte Constitucional. Entonces, muchachos, de 11, no sería raro que en las pruebas del 7 y el 8 se les aparezca una lectura sobre estos asuntos. Entonces, busquen, lean sobre ese fallo de la Corte Constitucional y la posición del gobierno frente a ese fallo de la Corte, relacionado con todo este cuento de la violación o del respeto de los derechos humanos. Entonces, muchachos, ahí les dejo la inquietud para que lo hagan. Ahora sí pueden registrarse, pienso yo. sí, yo creo que ya están terminando. Sí, ya. Miren, activa el micrófono. Recuerden, chicos, entonces, cuídense, hagan las cosas bien, hagan las actividades conscientemente y qué bueno, por ejemplo, para Soto que le enviaron todo de una vez. Imagine que yo califico octavo y sabe que el viernes último, el 11 de septiembre, llegaron 110 trabajos. Todos lo dejaron para el último día, medianoche. No, no, no. Felicita a los 10º y 11 que le mandan a Soto los trabajitos a tiempo. Muy bien, así es que se debía hacer. No se les olvide votar. Bueno, muchachos, feliz día. Muchachos, que estén muy Que el bien. Señor los bendiga. Y muchachos de 11, muchachos de 11 y de 10º, a leer, muchachos, a leer, a leer. Mire, lo que nosotros enseñamos en los colegios es una mínima parte de todo lo que usted puede aprender. Muchachos, la lectura es básica. Lean, lean, por Dios. Usted puede ser un autodidacta, usted puede autoformarse a través de la lectura. No se conforme con lo poquito que nosotros les damos porque el tiempo es corto. Entonces, tienen todo el espacio de tiempo para leer. Muchachos de 11, tienen mes y algo para las pruebas. Lean, prepárense para que tengan unos puntajes espectaculares, que ustedes son muy capaces, ustedes son muy inteligentes, ustedes tienen muy buenas capacidades, hay que explotarlas. Feliz día, el Señor me lo bendiga. Eso, muchachos, bendiciones, contentos, felices. Dios nos da oportunidad de hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Gracias, Chao. hasta luego. Chao, que estén bien.